Bueno, No, está con virus, no sé qué hacer. Ya, denme un par de días más nomás. Le pido por favor. Si no, ya, la bandera blanca ya, con ellos. Ya. Yo le mando a avisar. Ya. Anita, por favor avísale a Clara que hoy día no vamos a poder tener la reunión. Ya. Que yo la llamo luego para coordinar. Ya, doctor, gracias por la presión. Cualquier cosa me llama para... Ya. A ver, chicos, entonces, ¿estamos bien, doctores, no es cierto? Bueno, esta clase es semiología de yeyuno, ilion, colon, recto. ¿Se escucha bien, no? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, usted mantenga su micro prendido para tener una retroalimentación, porque a veces uno no sabe si está hablando solo. Ese tema es un poco largo, pero desde el punto de vista en digestivo, tenemos un tubo digestivo con muchas características, y no solo es el tubo digestivo, o sea, tenemos la cavidad oral con todas sus características, el esófago, que tiene toda una semiología, fisiología y fisiopatología, tenemos al estómago con otras funciones, otra anatomía, otra fisiopatología, y otras enfermedades. Igual el yeyuno, ilion, colon, recto, ano. Entonces, y cada uno es diferente. O tiene funciones diferentes o complementarias. Tienen al hígado con todas las funciones que tienen, con su tamaño del hígado, que lo deben de conocer, porque si no saben el tamaño del hígado no lo pueden palpar, no podrían saber si está grande o está pequeño, a la semiología, a la palpación, o en un examen de imagenología, el páncreas, que tiene sus funciones específicas, tienen al vaso que forma parte de alguna forma. Entonces, para resumir toda la semiología de yeyuno, ilion, colon, tenemos que ir a dos temas que son signos, pueden ser síntomas o prácticamente también síndromes. Uno es el dolor abdominal y el otro es el cambio en el ritmo evacuatorio intestinal. Dolor abdominal es uno de los temas. Hay el dolor de tipo somático, que ustedes lo deben conocer, el dolor de tipo visceral y el dolor referido. Revisen este tema, pero también lo vamos a revisar muy bien dentro de abdomen agudo. Si no han hecho la clase, cuando hagan la clase de abdomen agudo, vamos a revisar todo lo que es dolor abdominal. Porque es el referente para poder hablar de abdomen agudo. No hablamos de abdomen agudo si no hay dolor. O sea, toda la semiología está basada en el dolor. En un dolor de cierta duración, de cierta intensidad, que le llamamos abdomen agudo y genera una emergencia médica o emergencia quirúrgica. El segundo tema es el cambio en el ritmo evacuatorio intestinal. El ritmo evacuatorio intestinal varía en algunos casos desde la diarrea hasta la constipación. Entonces, estos dos puntos son los que prácticamente ahorita nos van a definir la clase. El síndrome diarreico tiene como característica eliminación aumentada en la cantidad y frecuencia de heces. Muchas veces el paciente a quien ustedes le hacen la historia refiere tener diarreas porque hace 3 veces al día o 4 veces al día.
y eso no es diarrea, necesariamente. O sea, el aumento de la frecuencia de evacuación es polaquiquesia. ¿Correcto? Podríamos anotarlo ahí. Eso es polaquiquesia. ¿Ya? Polaquiquesia. Ese es aumento de la frecuencia evacuatoria intestinal. Así como hay polaquiuria, hay polaquiquesia. En cuanto a para que haya diarrea, además debe haber un aumento en el contenido de agua. Las heces tienen un contenido de agua de 15, 20%. No, borro, de 80, 85%, pero aquí es prácticamente líquida o semilíquida. Si la deposición no es líquida o semilíquida, no hablamos de diarrea. Pero además debería haber otra característica importante, que es un aumento del peristaltismo. Si no hay aumento del peristaltismo, tampoco es diarrea. Tiene que haber aumento obligado del peristaltismo. ¿Correcto? Y el material eliminado debe ser heces. Si el material eliminado es orina, entonces, momentito, hay una fístula vésico-rectal, como sucede en pacientes heridos de bala, una bala que perfora y genera una conexión, una fístula hacia el recto, o mujeres que tienen cáncer y son irradiadas, muchas veces también la irradiación genera una fístula. Hay una serie de procesos que podrían generar fístulas y termina la persona evacuando orina por el recto, o otra cosa más grave, que elimine una mujer heces por la vagina. Hay una paciente que he controlado antes en consultorio, estreñida crónica nada más, y solo por el estreñimiento ha sido tal que en algún momento se ha dañado el colon, se ha perforado, se ha abierto hacia la vagina, y esta niña, yo la he visto cuando tenía 14, 15 años, evacuaba heces por la vagina. Entonces, puede suceder hasta este extremo contrario. Bueno, y el material, como le digo, entonces tiene que ser contenido fecal, porque si no, no es diarrea. Con esas características recién podemos hablar de diarrea. Y cada vez que hablen de diarrea o que el paciente hable de diarrea y usted estén haciendo la historia, por favor pregúntenle todo. La fisiología intestinal la pasamos porque ustedes la conocen, pero vale la pena tenerlo claro, ¿eh? Eso sí, que, por ejemplo, cuando yo he preguntado otras veces dónde se absorbe la mayor cantidad de agua en el intestino, ¿en dónde se absorbe, doctora? La mayor cantidad de agua en el tubo digestivo. ¿Saben? En el intestino delgado, ¿no es cierto? Entonces, uno de sus compañeros dice el colon, y generalmente me contestan la mayoría que es el colon. Sin embargo, eso es falso. Porque de los 8 o 10 litros de agua que pasan por el tubo digestivo, por el duodeno, donde estamos contando todo desde la saliva y todas las secreciones, la mayor cantidad se absorbe y queda solo 1500 para el colon. Entonces, por eso le digo que recuerden su fisiología, porque el colon no es el que absorbe la mayor cantidad de agua. Si comparo 1 centímetro cuadrado de colon con 1 centímetro cuadrado de intestino delgado, sí cambia la cosa. Porque el intestino delgado tiene una función
digamos, de digestión y de absorción. El colon solo absorbe. Entonces tiene mayor capacidad absortiva, pero no son la cantidad de metros que tiene pues, el colon. El colon es algo chiquito, al lado del intestino delgado. Entonces, 80%, 85% de todo el agua ya se absorbió en el intestino delgado y en el colon solo queda un remanente del cual en la deposición va a haber 100, 150 centímetros de agua, ¿no? Bueno, entonces ya está definido. Las deposiciones suelen ser de más de 200 gramos al día. Lo mínimo de frecuencia de heces es 3 veces por semana. Habitualmente es diaria. Eso sería quizá lo óptimo, pero hay personas normales que tienen poca evacuación. No, es que, claro, le mandaron un correo de parte del doctor sobre la validación de los manuales de psicología. Están esperando que ustedes contesten en ese correo que sí, lo aceptan. ¿Y la misma? Por correo le mandaron Un ratito. y después de los electrónicos solamente psicología nomás ha hecho. Ya le dije que contesten los demás. Yo sí tengo. No, es que no mucho, no lo Yo le explicaba a él que trae. Y él iba a llamar a Yaja para ver qué faltaba. Ella sí lo ha hecho, está muy bien. Su Ya. nutrición y trabajo social no habla mucho. Ya. He hablado con ellas dos. Ya. O sea, la idea es que están preguntando si tenemos DNI electrónico. Sí. Y eso probablemente es para usarlo en la historia electrónica. Pero yo sí tengo. Y ya le expliqué a él. ¿Ya? Pregúntale a los demás y les contestas por correo, de parte mía. Ahora, la otra cosa dice... Es sobre los manuales de psicología. Ya, y el manual de psicología, ¿qué ha dicho la psicóloga? Ella representada y le han dicho de que sí, que se lo ha mandado a usted. Y usted le tiene que dar la respuesta al doctor Rojas o a Isabel mediante correo. ¿Mediante correo? ¿Así han dicho? Sí, mediante correo. Ya, a las 10 de la mañana le daré la respuesta, ¿no? Ya, entonces a Isabel nomás es. Sí. Lo demás lo voy a pasar yo en un ratito. Mil disculpas. Entonces, saben pues que las heces tienen una composición en la cual hay fibra, bacterias y agua. Las bacterias pueden significar hasta 20% o más de toda la masa, las fibras 20% y el resto agua. Lo ideal es que haya un 20% de fibras y eso va a permitir una evacuación intestinal de mejor calidad, o sea, y más fácil. La diarrea la clasifican como de acuerdo al segmento comprometido y de acuerdo al mecanismo patogénico o de acuerdo al inicio y duración. Entonces, hay muchas clasificaciones de diarrea. Si es de acuerdo al segmento comprometido, puede ser una diarrea que compromete al intestino delgado o una diarrea que compromete al colon. Son diferentes. De acuerdo al mecanismo, pueden ser osmótica, secretoria, motora o por inflamaciones de la pared del enterocito. En la osmótica, el tema es osmolaridad, que dominan ustedes por fisiología, fisiopatología, conocen bien ese tema, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, existe un equilibrio isosmótico entre la sangre y el contenido intestinal. Al haber un contenido isoosmótico, cada vez que haya un incremento
de la cantidad de líquido en el intestino, esto podría generar una deshidratación, ¿no? Entonces, el yeyuno absorbe gran cantidad del agua, como decíamos, absorbe potasio, etc. Y los productos finales de la digestión de las grasas, de las proteínas y de los hidratos de carbono ya son absorbidos desde el yeyuno en mayor cantidad. En el ileum termina de absorberse ácidos biliares, vitamina B12. Bueno, en el tema de diarreas osmóticas es que algún contenido de la alimentación queda sin digerir y genera una carga osmótica importante en la luz intestinal. Puede suceder porque faltan enzimas pancreáticas, porque faltan disacaridasas, porque las disacaridasas disminuyeron por una inflamación, por una infección, puede haber tránsito acelerado asociado, etcétera, y toda la acumulación de monosacáridos de alto poder osmótico generan una salida de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Algunos monosacáridos tienen gran poder osmótico, ácidos orgánicos de cadena corta también tienen una gran osmolaridad, y todos estos jalan agua hacia la luz intestinal, disminuyen la absorción de sodio, potasio, y generan una diarrea, generalmente un abundante gas y una diarrea ácida. En la diarrea osmótica, un ejemplo es la deficiencia de lactasa, ¿no? Esa intolerancia que se define como intolerancia a la lactosa, ¿no? El individuo toma leche y cada vez que toma leche, como no tiene lactasa, se queda la lactosa en la luz intestinal y este tiene un poder osmótico importante, jala agua y produce una diarrea en donde el paciente se llena de gases, tiene dolor abdominal y una evacuación intestinal cada vez que toma leche, ¿no? Esa intolerancia a la lactosa es más frecuente pues en los japoneses, en algunas razas. También sucede con el paso de los años. También sucede en las diarreas agudas, infecciosas. Y en el hombre, conforme pasan los años, va disminuyendo la tolerancia a la lactosa en un buen grupo de personas, ¿no? El niño tiene mucha lactasa generalmente porque necesita de la leche materna para sobrevivir, ¿no? Pero el hombre es el único de los mamíferos que sigue tomando leche después de su época de recién nacido. Toma leches ajenas, pero sigue tomando leche, ¿no? Y teóricamente, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, se supone que conforme pasan los años ya no vamos a usar leche. Pero por ser un alimento tan integral, tan agradable, nosotros lo consideramos en la alimentación siempre. Y si hay deficiencia de lactasa, felizmente que ahora tenemos leche sin lactosa y podemos seguir tomando leche. ¿Sí? Los laxantes salinos hacen lo mismo. En base a aniones no absorbibles, producen diarrea. Un ejemplo, el sulfato de magnesio o ¿cómo le llaman? La magnesia le llaman en la farmacia. Bueno, todos esos tienen un gran poder osmótico. O cuando queremos limpiar el intestino, le damos unas soluciones salinas ricas en aniones y generan una diarrea osmótica y limpia el colon totalmente. Con una diarrea hasta que el individuo toma agua y bota solo agua. La mala absorción de fructosa, galactosa, sorbitol, manitol, lactulosa, que también la usamos para tratar el estreñimiento, y la mala absorción generalizada. Bueno, las otras diarreas son secretoras,
y el organismo tiene pues un equilibrio, el intestino tiene un equilibrio entre la secreción y la absorción, más o menos, ¿no? En la diarrea secretoria predomina la secreción y genera una diarrea, ¿no? Generalmente se trata de bacterias que inflaman la mucosa directamente por inflamación del enterocito o por endotoxinas, o por aumento de secreción acuosa en forma exagerada. La resección intestinal antes era una de las causas, y otra causa consideran los propios proliferación bacteriana, en donde se cambia esa flora bacteriana y esta también genera problemas de este tipo. La diarrea secretora, como decíamos, puede ser por enterotoxinas, puede ser por hormonas, la serotonina, ya saben, conocen el tumor carcinoide, ¿no? Por 5-hidroxitriptamina secretada en forma exagerada, por gastrina, como en el síndrome de Zollinger-Ellison, en donde hay úlcera péptica duodenal múltiple por aumento de la secreción clorhidropéptica por la gastrina y además diarrea secretoria. Hay algunos de adenocarcinomas, adenocarcinoma velloso, enfermedades inflamatorias como el Crohn, problemas cuando hay mayor secreción de ácidos biliares, grasas o defectos congénitos o laxantes. La diarrea inflamatoria, el problema es inflamación del enterocito, sea por invasión de citotoxinas o colonización, y la respuesta inflamatoria, que ya saben ustedes que es celular, humoral, fagocítica, etc. Una diarrea inflamatoria típica y crónica es la colitis ulcerativa en el colon, o la enfermedad de Crohn, que afecta al intestino delgado, o la shigellosis, que inflama el colon, sobre todo produciendo disentería. Hay diarreas en donde el problema solo es motor, o sea, simplemente el intestino se mueve tan rápido que no deja absorber. Y el evento primario, entonces, aquí es peristaltismo incrementado. Y hay un tiempo insuficiente para la absorción, incluso también para la digestión. La diarrea motora la podemos ver en hipertiroidismo, se produce un estado hiperkinético, en la diabetes mellitus, en la esclerodermia, en algunas cirugías con gastrectomías parciales, en asas ciegas postquirúrgicas, en vagotomías, y también se ve en el intestino irritable. Algunos le llamaban a colon irritable. Cuando hablamos de la duración de la diarrea, es importante describir el inicio de la diarrea, si es súbito, si es gradual, si es de corta duración, si hay agentes y esta va a ser diferente de acuerdo al agente responsable, si es una bacteria, una enterotoxina, una neurotoxina, una citotoxina, una alteración en la adherencia, si es por medicamentos. Nos interesa saber si hay dolor, si hay fiebre, si hay tenesmo. Por ejemplo, en la disentería, que puede ser amebiana o shigellosis, se produce el síndrome disentérico. En el síndrome disentérico, la persona tiene diarrea con moco, sangre, pujo y tenesmo. Eso es disentería o síndrome disentérico. Si tenemos un paciente con síndrome disentérico, las posibilidades diagnósticas en nuestro medio apuntan a dos entidades fundamentales: amebas o Shigella.
A ver un ratito. Mi problema es que no puedo... A ver, me van a disculpar 5 minutos y continuamos la clase en 5 minutos, ¿ya? Está bien, doctor. Ya. ¿Qué pasa?